palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti. Bendecido sea el nombre del Señor. Damos gracias una vez más a Dios, querido hermano y amigo, porque nos permite una vez más estar en este nuestro programa, su programa, Enseñanzas y Reflexiones a la Luz de la Biblia. Reciba un caluroso saludo de su hermano y amigo Marcial Carrión. Bendecimos al Dios de toda gloria y de toda honra, porque como dice la palabra, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, nos ha dado la oportunidad de poder transmitir por estos medios de esta emisora. Dios provee. Agradecemos a los ejecutivos de esta emisora y a su presidente William Hill por la oportunidad que nos da, a nuestro hermano encargado de aquí del estudio acá en España, en la provincia de Barcelona, en el municipio de Mataró, al Geni Peñanova. Y es un privilegio poder estar con ustedes en esta tarde. Pues bien, sin más preámbulos, puesto que el tiempo avanza y el tiempo a veces se vuelve implacable e inflexible, elevemos una oración a Dios pidiendo que nos guíe y nos guarde. Pero antes de esto, vamos a tener una lectura de la palabra de Dios, y la misma se encuentra en el Salmo 78, partiendo del versículo 1. Dice así la bendita palabra de Dios: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Amén y amén. Dios y Padre eterno,
te bendecimos, te glorificamos, te damos toda gloria y toda honra, Señor mío y Dios eterno. Gracias por el privilegio de estar esta tarde compartiendo con mis hermanos y mis amigos, Dios mío, en diversos lugares. Bendice a la audiencia, Señor, de este programa y aún hasta aquellos que no nos pueden escuchar, Señor, que la bendición tuya sea prodigada sobre todo hombre, o mejor dicho, diríamos que siga siendo prodigada, Señor, porque tus beneficios y tus bondades, Señor, alcanzan a toda criatura, Señor. No importa que sea en la ciudad, en el campo, en el desierto, en la selva, en el lugar más apartado, Señor, tus bondades alcanzan a tu creación. Gracias por tu providencia para tu creación. Bendice a todos aquellos, Señor, que están entregados en tu obra, en la misión, en la enseñanza de tu palabra, en la predicación en los lugares más apartados, Señor. Bendice grandemente a tu iglesia, a los ministros tuyos, Señor. Si hay alguno que está acongojado y afligido, a punto, Dios mío, de desmayar en este trabajo, en esta encomienda que tú has dado a los obreros de la mies, Señor, tan difícil y tan cruenta que se vuelve en algunos momentos la batalla, Señor. Fortalécelo, Señor, conforme a tus grandes bondades y a tus misericordias. Algún enfermo, Señor, imparte salud por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pues bien, mis amados hermanos y amigos, hablábamos anteriormente que dijimos anteriormente en el día pasado que íbamos a hablar sobre los materiales en que se escribió la Biblia. Tenemos que ver esto, lo siguiente. Este es un espacio, un tema, que hemos tenido una entrega será la sexta entrega de este su programa, y el tema que estamos tratando es la historia de la Biblia. Y hablar de la historia de la Biblia, mis amados hermanos, incluye diversas disciplinas, incluye aspectos de lingüística, aspectos de historia, aspectos de arqueología, aspectos antropológicos en el sentido más amplio posible cuando decimos antropológico. Y esto es lo que es hablar de la historia de la Biblia, porque es más profunda la historia de ella que no registra ya en sí, o sea, de los aspectos extrabíblicos de la historia de la Biblia son más amplios y desgraciadamente muchos de ellos son desconocidos. Y como decíamos anteriormente, muchas veces nosotros como creyentes no sabemos cómo es que nos ha llegado y nos ha alcanzado este libro. Y uno de los aspectos que queríamos hablar era sobre el desarrollo de la escritura. Hablar del desarrollo de la escritura como tal, esto conllevó un proceso, el desarrollo de la escritura como tal. Y tenemos algo muy importante y es con respecto al hombre primitivo. El hombre primitivo tenía lo que se llamaba, lo que comúnmente se conoce como el arte rupestre. En el arte rupestre, el hombre, porque la escritura, el conocimiento del arte de escribir no viene de así espontáneamente a la humanidad, sino que es más bien una especie de desarrollo progresivo de la escritura, del escribir. Y la primera constancia que se tiene de escribir es cuando el hombre empieza lo que se llama el arte rupestre o el arte de la caverna, de piedra, en la etapa primigenia de la humanidad. ¿Qué acontece? El hombre lo que hacía era pictograma. ¿Qué es un pictograma? Dirán algunos. Un pictograma era un símbolo que se hacía de algo que representaba algo. ¿Qué representaba
¿qué representaba esto? El hombre, por ejemplo, dibujaba un toro, ya con eso él decía que es un toro, dibujaba una flecha, dibujaba un ciervo, dibujaba a otro hombre, eso tenía una significación para este hombre, dibujaba un árbol, esto es lo que se llama pictograma, o sea, lo que él quería expresar, lo expresaba por medio de un dibujo. Esta es la etapa primigenia del desarrollo de la escritura en la humanidad. Luego se desarrolla más la humanidad y el hombre tiene que expresar cosas más amplias. Entonces surge lo que se llama los ideogramas. Los ideogramas lo que hacen es que plasman pensamientos o ideas que el hombre tiene en su pensamiento. Y así progresivamente la escritura se va desarrollando. Luego llegamos a una etapa que es muy significativa. Y esta etapa tan significativa es lo que hace lo que muchos llaman, casi todos los historiadores coinciden con esto y científicos, que cuando se llega a esta etapa que se produce lo que se llama la separación entre la prehistoria y la historia. Casi en todos los libros de historia vamos a ver que se dice que la historia empieza a partir de cuando el hombre inventa la escritura. Cuando el hombre inventa la escritura, se empieza a escribir. ¿Pero qué tipo de escritura? El hombre anteriormente escribía, pero era a través de, como decíamos, de pictograma e ideograma. Pero ahora, ¿qué acontece? Cuando había que haber muchos símbolos y era difícil aprender, pero cuando surge la escritura, por ejemplo, en el contexto del idioma o lengua que a nosotros nos compete, que va relacionado con la lengua, uno de ellos especialmente lo que se llama el lenguaje cuneiforme, que fue la escritura cuneiforme, que fue el primer tipo de escritura que existió. Esta evoluciona y luego entonces, ¿qué acontece? Que surge lo que se llama la escritura fonográfica. ¿Qué es fonográfica? Fonográfica es de símbolos o señales que indican un sonido. Por ejemplo, si se pinta un toro, el hombre primitivo en la cueva en que vivía dibujaba un toro, pero eso no expresaba ningún sonido, solamente representaba una idea o una imagen de algo que él quería expresar algo. Pero cuando se inventa lo que se llama el alfabeto, se inventan las letras y las vocales, y ya entonces este código de las letras, ya esto expresa un sonido. Ahora el hombre puede expresarse más, y el surgimiento de la escritura tiene un notable avance para el desarrollo de la humanidad, porque se empiezan a escribir libros y el hombre expresa la idea más abstracta. Imagínese usted, por ejemplo, ideas de cosas abstractas no podían ser expresadas en el lenguaje pictográfico ni en el ideográfico. Dicho sea de paso, para que me entiendan mejor, el idioma ideográfico es el que se usa en las señales de tránsito. Por ejemplo, en las señales de tránsito, todo aquel que sabe conducir, o aunque no sepa conducir, que conoce estas señales, por ejemplo, puede ver, sabe cuando se le indica que hay un puente, cuando le indica que doble a la derecha, que doble a la izquierda, que haga un alto, cuando le dice el máximo de velocidad que debe ir el conductor. También le indica si hay, por estos símbolos, le indica si hay una escuela o hay niños jugando, o le indica si la vía está obstruida, o si hay un badén, o si la calle de dos vías. Esto es a través del idioma ideográfico, que se usa mayormente para señales de tránsito. Ese es ese idioma que se utiliza. Pero ¿qué pasa? Hay cosas que son abstractas, que no se pueden expresar mediante este idioma, que es el idioma ideográfico. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el amor no se puede expresar con el idioma ideográfico.
no se puede expresar tampoco la paz, no se puede expresar tampoco el odio, no se puede expresar la ansiedad, no se puede expresar la preocupación. Entonces la humanidad tiene un salto muy significativo cuando surge lo que se llama la escritura como tal, el arte de escribir. Ya vienen un sinnúmero, hay más transmisión de conocimiento, pero también aparece algo que también se puede hacer más registro de la actividad económica de que hacía el hombre. Entonces, ¿qué acontece? Como nos corresponde a nosotros en el aspecto bíblico, porque estamos hablando del aspecto bíblico, la Biblia vemos en una parte que este conocimiento que dificultaba ciertas cosas, porque habían y forma de escribir como era la jeroglífica de Egipto mayormente, que se circunscribió mayormente a Egipto, el arte de escribir en jeroglífico. Pero ¿qué acontece? Allá en la tierra donde nació Abraham, allá en uno de los caldeos, Mesopotamia o Babilonia o Asiria, como se le quiera llamar, se desarrollaron idiomas que se escribían, son lo que es llamado en forma cuneiforme, la escritura cuneiforme, que fue el primer tipo de escritura que existió, porque esta escritura, la escritura cuneiforme, se desarrolló en estos lugares y fue un pueblo llamado los súmeros quienes inventan esta forma de escritura. Algunos de los oyentes habrán notado esto, porque por ejemplo el idioma hebreo, el idioma hebreo, el persa, el árabe y otros idiomas como el arameo y muchos idiomas de esto, de la lengua semítica, llamada lengua semítica, que se llama así a este grupo de lenguas, llamadas lenguas semíticas, se escribe de derecha a izquierda, diferente al español, que en el español que escribimos de izquierda a derecha, y nos preguntamos muchas veces, ¿y a qué se debe esto? Porque parece que los árabes, los judíos escriben al revés, diríamos nosotros. Bueno, eso tiene una explicación histórica. ¿Por qué? Porque era que se escribía en tablilla de arcilla o de barro. El barro se mojaba y entonces se usaba lo que se llamaba una especie de tilete o punzón. Y con él se escribía en forma de cuña, por eso se llama cuneiforme, porque tiene forma de cuña. Pero este tipo de escritura era muy difícil. Mayormente quienes las conocían eran la realeza o los sacerdotes y los escribas de ese entonces, de estos pueblos antiguos, sea de Asiria, sea de Babilonia, sea de Egipto, porque se tenían que utilizar muchos caracteres, o sea, muchos símbolos, y memorizar todos estos símbolos e ideas era algo que era muy complejo. Por eso el común de la gente no sabía escribir. Había un gran alto índice de analfabetismo. Entonces, ¿qué acontece? Después, y esto va relacionado con algo bíblicamente, se dice, los estudios de la palabra dicen que Moisés probablemente lo que utilizó para escribir, cuando escribió en principio lo que se llamaba el Pentateuco, que Moisés no escribió en el idioma arameo, porque el arameo era muy complejo, se tenía que utilizar muchos caracteres. Entonces, ¿qué acontece? Moisés le está escribiendo los destinatarios de la ley o la Torá o el Pentateuco. ¿Qué acontece? Es un pueblo que recientemente acaba de salir de la esclavitud, que no tenía ese conocimiento amplio. Pero tampoco Moisés, porque Moisés, dicho sea de paso, cabe destacar, Moisés fue educado en toda la ciencia y sabiduría de los egipcios. Moisés probablemente conocía el hebreo, puesto que su madre era hebreo, y desde un principio su madre, aunque él criado en la corte, su madre le inculcó la creencia en Dios, y eso lo dice el escritor de los Hebreos, que por la fe la madre de Moisés lo crió a él, le enseñó la enseñanza. Esto está en Hebreos capítulo 11, donde se habla de esta mujer como una mujer de la fe. Entonces Moisés conocía al Dios de los hebreos, pero también conocía el vocabulario
de los hebreos, porque cuando él va allí a Canaán, él se comunica inmediatamente con Jetro, el sacerdote. Entonces Moisés más bien lo que usa es el lenguaje cananeo. ¿Por qué usa el lenguaje cananeo para escribir? Porque el lenguaje cananeo, dicho sea de paso, cabe destacar, porque algunos dirán, ¿y cómo va a usar el lenguaje cananeo? Porque a veces cuando vemos algo de cananeo lo entendemos en un sentido despectivo. Lo que hay que ver es lo siguiente, que la circunstancia que se describe de la tierra prometida es la tierra de Canaán. Y dicho sea de paso, el arameo y el hebreo, como decíamos anteriormente, se derivan del cananeo y usan el alfabeto cananeo, o sea, el alfabeto fenicio, que son dos cosas sinónimas, el alfabeto fenicio. Entonces, ¿por qué hace uso de este idioma? ¿Por qué? Porque es más sencillo. Este solamente contaba de un total, si bien no recordamos, si mal no recordamos, lo que utilizaba era 22 caracteres o letras, la misma cantidad que utiliza el idioma hebreo antiguo, 22 letras. Entonces, ¿qué pasa? Moisés utiliza este sistema ¿para qué? Para escribir la ley o Torah o el Pentateuco, como se le quiera llamar. Ahora bien, ¿qué acontece? Acontece lo siguiente, que el escribir, pero ¿de qué forma se escribía? Se utilizaban diversas formas para escribir en el mundo antiguo, una gran diversidad de materiales, y cada uno de estos materiales se va a usar de acuerdo al tiempo o periodo histórico en que sea escrito. La primera forma de escribir era en tabla de piedra. Esto lo sabemos todos, mayormente por lo que se llama el decálogo o los 10 mandamientos. Cuando se escriben los 10 mandamientos, ¿con qué Moisés lo escribe? Bueno, Moisés lo escribe y se alisa una tabla de piedra, 2 tablas de piedra. Moisés la pule, le da un pulimento, y allí es que Moisés recibe la ley o el decálogo, los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos, los cuales aparecen registrados en el libro de Éxodo capítulo 20. Allí Moisés registra en esta tabla de piedra. Pero también se utilizaban otro tipo de materiales. Se utilizaban. Aparte de eso, se utilizaban otro tipo de materiales para escribir. Se utilizaba también, y es muy conocido, lo que se llama las arcillas, que es lo mismo. Pues se tomaba lo que se llamaba la arcilla, se mojaba y ahí se imprimían caracteres o letras. También se utilizaba para escribir, se utilizaba lo que se llama la madera. Se utilizaba la madera, y en tablas de madera se escribía porque se podía escribir. Pero ¿qué acontece? Después el hombre inventa escribir con otros materiales. Se escribía también en plancha de plomo. Se escribía también en plancha de bronce, y esto aparece registrado en la Biblia, pero más conocido para escribir, que algo lo que más mayormente se conoce, era en el papiro. El papiro es una planta que se daba en el río Jordán y en el lago Ule, allá en Israel, pero mayormente se daba allá en Egipto. Esa planta llamada papiro es una planta que se da en lugares acuáticos. Entonces, ¿qué se hacía con el papiro? El papiro se cortaba en su tallo, se partía en capas, se ponía a secar y se prensaba, y en capas muy finas, de ahí se sacaba hoja,
en las cuales se escribía en papiro. El papiro era, aparte de ser algo cómodo, tenía una característica. De los papiros que se conservan en el mundo, la mayor parte de ellos son de Egipto, en Egipto. Egipto es el país que mayor cantidad de papiro ha conservado por dos motivos. Número uno, el papiro es un material que se mantiene mayormente en clima seco. Entonces muchos de algunos manuscritos bíblicos y no bíblicos también se conservan en papiro. De ahí es que viene lo que se llama la palabra papel. Pero también se utilizaba el cuero o pergamino. Dicho sea de paso, tenemos que decir que el cuero o pergamino toma ese nombre de pergamino porque había una ciudad que una palabra donde había una iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis, que es la ciudad de Pérgamo. Allí en Pérgamo, esta ciudad se había destacado bastante por la producción de pergamino. El pergamino era solamente que se tomaba el cuero de un animal, se preparaba y se le extraía la grasa y se ponía de una forma que se pudiese escribir en él. Entonces, existe un escrito judío llamado el Talmud que requería especialmente que las escrituras, digamos en este caso del Antiguo Testamento, cuando hablamos de judíos, estamos hablando más bien del Antiguo Testamento, porque cabe destacar lo siguiente, que los judíos ortodoxos solamente conocen como libro inspirado a los libros desde Génesis hasta Malaquía. Aunque hay judíos llamados judíos mesiánicos que creen en Jesús como el Mesías, que ellos aceptan el Nuevo Testamento como palabra inspirada. Pero el Talmud, que es escrito y no por judío cristiano, requería que la escritura, o sea, los escritos fueran escritos sobre pieles de animales, sobre todo cuero. Entonces el Antiguo Testamento fue escrito sobre cuero. Entonces se hacían rollos estos rollos lo cosían todo junto. Y estos rollos eran desde 30 o 30, sobre aproximadamente unos pocos metros y aproximadamente 30 páginas. El texto, o sea, la escritura lo escribían de una manera perpendicular al rollo en la columna. Sí. Esta era la forma que ellos escribían. Ahora bien, nos preguntamos nosotros y decimos, ¿quiénes eran los encargados de hacer esta copia? Estas copias y de escribir era encargada a una persona que muchas veces vemos en la Biblia y no sabemos muchas veces a fondo quiénes eran. Y estas personas eran los escribas. Los escribas, de acuerdo a la Biblia, procedían mayormente de la clase sacerdotal de los levitas. Recordemos que la tribu de Leví era la clase de sacerdote. Y ellos tenían por misión y por trabajo guardar la ley y tenerla guardada, porque la ley tenía que haber un rollo. La ley tenía que estar al lado del arca del pacto, donde estaba la gloria de Dios. Entonces allí estaba la ley. Pero también esa ley era tan importante que esa ley, cuando un rey asumía el trono, a ese rey había que darle una copia de ese libro de la ley para que el rey lo guardase, porque más bien era un gobierno, si se puede decir, monárquico. Al ser un gobierno monárquico,
el rey era quien dirigía, pero Israel nunca perdió de vista lo que se llamaba la teocracia. Y aún los reyes, aquellos reyes que eran fieles, reconocían que por encima de ellos había otro rey. Por eso es que David, aún siendo rey, vemos como David habla y habla a favor de Jehová, y David dice que te exaltaré, mi Dios, mi rey, y tantas alusiones que vemos en los salmos que David habla de Dios como rey. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mi amado, tenemos en esta tarde, mis amados hermanos, tenemos un invitado y un amigo muy querido, el pastor Rafael Guerrero, quien se conecta con nosotros en la República Dominicana y con discípulos nuestros allá en la Universidad Nacional Evangélica, en la cátedra de teología. Mi hermano Rafael Guerrero, saluda al pueblo y háganos un aporte en esta materia como hombre ducho que es usted. Regularmente cuando envío notas de voz y digo saludos hermanos y amigos, familiares que escuchan en cualquier parte del mundo. Cuando decimos saludos evitamos la hora y estamos, estoy contento de verdad, Marcial, siento de escucharte exponer con la destreza que siempre ha tenido, por lo que ya ha destacado y se ha distinguido en aquellas tertulias que hacíamos mientras éramos alumnos de la Universidad Nacional Evangélica aquí en República Dominicana. Y que Dios te haya permitido estar en la Madre de Paz, por allá en España también, haciendo este trabajo. De verdad, alabo y glorifico a Dios porque te ha dado la oportunidad. Y te felicito a ti por habernos permitido poder disfrutar de ese conocimiento y de esa dedicación. Lo de hoy, acerca de las escrituras, es maravilloso, nos actualiza, nos enfoca, nos motiva y también nos desafía cada día a conocer más de esta escritura, que es inspirada por Dios y apta para redarguir, para corregir. Así es que aquí estamos. El tema es tan grande que uno no encuentra por dónde comenzar y terminar, y el tiempo es corto. Sí, bien, es cierto, Rafael, y agradecemos por hombres como tú y esto y hoy no. Sí, sí. Acuérdate que hay un delay, tenemos que hablar por el teléfono, tú y yo nos oímos en tiempo real y allá sale en otro momento. Sí, es bien cierto, Rafael, es un tema muy envolvente porque es un tema que conlleva diversos aspectos y tú sabes, Rafael, que en esto sí, es cierto, hay como una especie de retraso, pero he debido hablar por el teléfono. Pero me gustaría que tú le dijeras algo al público sobre este tema, Rafael, que concita, según puedo palpar en ti, tanta emoción como hombre que eres, amante de la palabra de Dios. Estoy aquí. Dame un segundo que te lo pongo bien. Hola. Sí, Rafael, te escuchamos, Rafael. Sí. Tenemos que acostumbrarnos cuando estamos en el aire haciendo un programa por la internet. Nos acostumbramos a escuchar lo que nos sale ahí, sino tratar de ver lo que va en el tiempo real, sobre todo cuando estamos hablando por teléfono. Tú y yo hablamos ahora y en poquito tiempo sale de nuevo al aire. Pero seguimos normal, tú y yo aquí, viéndote en este trabajo, sintiéndote entregado y también inspirado. Sí. Estamos en lo que nos gusta, Rafael, la palabra de Dios. Oye, hay algo que me gusta mucho acerca de la escritura. La escritura, igual como los siervos de Dios, tiene que irse actualizando a la necesidad y al tiempo en que vivimos. Se ha escrito la Biblia en diversos
como tú lo has descrito, en una manera magistral, lo que se ha usado. Pero a mí me llama también mucho la atención, en este tiempo de la informática, el beneficio o el uso que debemos de dar de las escrituras en este tiempo, el provecho que debemos sacar. Yo me alegro en gran manera cuando yo busco en mi celular, en mi móvil, un versículo bíblico y me lo tiren 50 versiones. Y puedo chequear. Ahora sí, hay algo que hay que tener el conocimiento suficiente para tú saber aceptar cuál es la versión que más te conviene para en el momento adecuado en que tú estás dando una enseñanza acerca de la escritura. Yo creo que tenemos que estar bien claros y de los beneficios que ella produce cuando la leemos, cómo nos llena de gozo, cómo yo entiendo que el leer la palabra a mí me conecta verdaderamente con la voluntad de Dios, me enseña los 4 puntos cardinales de Jesucristo, que son su vida ejemplar, su resurrección, su muerte y también la promesa de la segunda venida. ¿Y cómo puedo yo estar ahí bien hilvanado a través de la escritura, que es como si fuera actualizada cada mañana? Entonces, nuestro deseo es como que se motiva. Si tú tienes fe, esperanza, de verdad, al leer la escritura encuentra un impacto que te apoya, te fortalece para poder resistir la tentación. También uno tiene, como ella dice, lámparas a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino te alumbra, te indica hacia el norte, y uno está listo para poder rebatir y para poder combatir cuando alguien trata de estropear tu fe y tu creencia. Y sobre todo, esta palabra me enseña cómo comunicarme con Dios, cómo entrar en un acuerdo con Él y cómo puedo vencer las tentaciones. De verdad, conocer la escritura, su forma como se han escrito y cómo se debe usar ahora, es tremendo. Sí, mi amado hermano Rafael, los otros días decíamos en una entrega anterior que estuvimos, decíamos algo muy importante que Pablo le dice a Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo esto, en 2 Timoteo 3:15, Rafael, y recalcábamos ese día lo siguiente, mi querido hermano. Este texto está en 2 Timoteo 3:15. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oye, Rafael, cuando un hombre de la dimensión del apóstol Pablo le dice a su discípulo y compañero de milicia, Timoteo, que es lo único que nos puede hacer sabio para la salvación, solamente la escritura, Rafael, más nada nos puede hacer sabio, solamente la Sagrada Escritura. Y el principio de la sabiduría es que, como bien ella lo establece, el temor a Jehová, porque una gente puede tener mucho conocimiento intelectual, mucho intelecto, pero ser sabio, cuando vemos la sabiduría como lo consideraba los orientales, los judíos, y como lo consideraba la Biblia y los escritores bíblicos, que la sabiduría está vinculada a preceptos morales, éticos y sobre todas las cosas del temor a Dios. Y eso solamente no nos lo proporciona en la Sagrada Escritura, mi hermano Rafael. Pero hay una cosa importante, Marcial, y es que nosotros como padres debemos de estar conscientes de que esto debe ser una realidad en el desarrollo integral de nuestros hijos, que además de darle alimento a tiempo, además de poder también uno ayudar a que su vida emocional sea tranquila, que se prepare intelectualmente en el tiempo, debemos de saber administrar los principios espirituales cristianos. Y me gusta mucho cómo elogia también el apóstol Pablo a Timoteo, que se encontró este muchacho tremendo de apenas 17 años, ya con todo el potencial para llevar a cabo un gran proyecto, que le dice que doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Oye bien, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti.
la cual ha visto primero que en la abuela de este muchacho Timoteo, en Loida, pero también dice que esa abuela Loida, aunque no lo diga así, también transmitió este conocimiento a su hija Eunice, y eso no se quedó ahí, sino que su hija Eunice, juntamente ella con su hija Eunice, enseñaron a Timoteo, nieto e hijo a la vez. Qué importante es cuando nosotros desde ese altar familiar empezamos desde temprano a enseñarle a nuestros hijos las Sagradas Escrituras. Lo pueden llevar a tener un buen carácter, una buena personalidad, pero además también que con el futuro su vocación esté alineada, como decía ya Salomón, instruye al niño en su carrera y después de viejo no se apartará de ella. Comencemos con tiempo a enseñar las Sagradas Escrituras a nuestros hijos, a la primera generación, a la segunda, a la tercera, y cuando ya estén nuestros restos ya hechos polvo, puedan decir, ahí está el tataranieto de Marcial, al cual le enseñó en las Sagradas Escrituras. ¡Qué bonito sería! Tú no lo verías, ni yo tampoco, pero la historia lo dice. No, Rafael, y eso es tan pertinente y adecuada a ese señalamiento que tú haces, Rafael, que fíjate que Moisés dice esta palabra, dice de la siguiente manera: y esta palabra la atará en los frontales, la escribirá en el dintel de tu casa, la dirá cuando esté en los caminos, cuando esté en tu alteza de amasar, y dice, y la enseñará a tu hijo y al hijo de tu hijo. O sea que no solamente con los hijos, con toda la posteridad, para que sea bendecida, tiene que ser instruida en el temor a Dios. Y hoy vemos cómo las personas se apartan por estar en diversas cosas y cómo el mundo ha dado espalda a Dios. Y muchas veces vemos naciones desarrolladas como cada día como el humanismo secular y la visión humanista, y cada día se puede ver a la gente sin afecto natural, y que se vive una oleada de materialismo. Y por ejemplo, en las naciones desarrolladas, como por ejemplo acá en España hay una gran crisis económica, pero más hay una crisis espiritual, y el problema aquí no es de comida, no es de vestido, es de carencia, de valores, un vacío que siente la gente. La misma gente más anciana dicen que antes aquí existía más solidaridad entre la gente, había más comunicación entre la gente, había más compartir, pero hoy en día la gente cada cual está por su lugar, y eso lo vemos porque mientras más los pueblos se alejan de los principios de la palabra de Dios, más, pues bueno, hay más deterioro en la calidad de vida. Bueno, mis amados hermanos, vamos a interrumpir un momento para poner una... Amén, mi hermano Rafael. Tú sabes que el conocimiento de la palabra debe enseñarnos a nosotros cómo se usan las vacunas. Si esto está sucediendo en otros lugares y en mi pueblo, en mi comunidad no ha sucedido, vamos a tratar de vacunarlo con la palabra a tiempo. Sí. Vamos a formarlo en los valores y los principios cristianos a tiempo. Vamos a desarrollar los talentos, vamos a infundir ministerio, vamos a hacer entender a nuestros muchachos que la vida tiene un propósito y que hay que capacitarse y prepararse para eso, mi hermano. O sea, no es tiempo de estarnos lamentando que en otro tiempo. No te preguntes por qué los tiempos antiguos fueron mejores que esto. Eso es una pregunta sin sabiduría. Vamos a trabajar actualmente. Vamos a conocer esos males en otro sitio y vamos a tratar de replicar. Oye, lo que estamos haciendo, Marcial. Hemos comenzado nosotros, nuestra pequeña iglesia, a preparar jóvenes, niños y adolescentes en el arte del teatro. Y que estamos preparando material de drama y obra extraído directamente de la Biblia. Ahora mismo estamos escribiendo uno extraído de la historia del samaritano, pero aplicado en estos tiempos, tratar de llevarlo a la tabla en estos tiempos, y así vamos a seguir, y pretendemos también hacer encuentros nosotros a nivel de los colegios para tratar de llevar este tipo de actuación que los muchachos, hay que enseñar a los muchachos a escribir de nuevo canciones, a componer y arreglar,
No dejarlo estar improvisando y que el reggaetón y que el dembow y esta cosa que nos está dañando. Cierto. Vamos a hacerlo. Cierto, Rafael. Nosotros Mira. estamos enseñando piano en nuestra iglesia, que los niños aprendan piano. Y ahora vamos a enseñar guitarra y que aprendan pintura también, a tratar de vivir el talento que Dios le ha dado. Y ahí está la escritura. Sí. Ahí está la Biblia como un gran libro abierto, como un gran museo para aprender en ella de los tiempos pasados y prevenir los venideros, que no seamos malos. Sí, Rafael. Que la profecía se cumpla, se va a cumplir. Ok, se va a cumplir la profecía, pero vamos nosotros a salvarnos y vamos a hacer que se salven los que están a nuestro alrededor. Claro, un buen pensamiento ese tuyo, Rafael. Y los otros días yo hablaba de un diálogo que nosotros tuvimos. Tú tienes 65 años, me decía Rafael, pero tú tienes una mente joven, Rafael. Recuerdo que hablábamos los otros días telefónicamente y tú decías de cómo a los jóvenes hay que inducirlos a que la tecnología la utilicen para bien, y de cómo allá en la congregación que tú pastoreas, cómo tú le dices a todos que tengan la Biblia descargada ahí en su celular. Yo le digo, y que ya todos sus celulares y tablas. Claro. Y cómo tú le dices, abran su celular, pero abran su Biblia. Y como en tu congregación tú le dices, vamos a leer la Biblia. Porque es lo mismo, ahí se ve, por ejemplo, este programa, lo mismo que decimos, Rafael, cómo los materiales de escritura van variando a través del tiempo. Se escribía, en un momento se escribía en piedra. Hoy nadie va a ir con los 10 mandamientos en piedra, si se pudiera. ¿En qué se tiene? Una Biblia de papel. Pero ¿qué acontece? La tecnología avanza, y al avanzar la tecnología, por lo menos ya hoy se puede tener diversas versiones de las escrituras. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un programa que tiene 100 y pico de Biblia, de versiones de la Biblia, de versiones diferentes, como tú bien has dicho. ¿Qué acontece cuando queremos comparar, por ejemplo, un texto con otro de cualquiera de esas versiones? Ese programa despliega las 100 Biblias y en todas aparece el mismo versículo, ya sea en comentarios y Biblia con los números strong que aparecen tanto en inglés tanto en hebreo como en griego. Entonces uno puede ver el texto en diversas versiones, se puede ver cuál le gusta más. Entonces cuando tú me decías que en tu congregación, cuando se va a alabar a Dios, hay veces que tú le dices, busquen tal alabanza, y lo buscan en su celular, y ahí vienen y adoran a Dios. Pero ¿qué acontece, Rafael? Hay algo que muchas veces, a veces desvirtúa en algunos lugares, que se ve como un oprobio el leer la Biblia en un celular, cuando en realidad esto es lo que va a ir avanzando, y dentro de poco puede hacer que se use muy poco el papel o los libros físicos. Entonces dice lo que se llama el mismo texto. Entonces, ¿qué acontece? Muchas veces yo decía en días pasados, Rafael, le decía yo a unos creyentes, que lo que hace mal a la tablet, al computador o al celular es el corazón mío. Si el corazón mío quiere buscar cosas malas por la internet, eso va a encontrar cosas malas. Pero en la internet hay muchas cosas buenas. Ahora todo va a depender de la inclinación que tenga el corazón de quien esté haciendo uso del celular o de la tablet. Mi amado hermano, vamos a interrumpir un momento para tener una pequeña tanda de alabanza con una adoración muy buena que va a ser del agrado de ustedes. ¿Está bien? Seguimos en breve. Sí, amén, Rafael. Dios de gloria y poder, mi amado Salvador,
queremos sentir. Santo Dios de Israel, como en Pentecostés, llénanos otra vez de ti, de ti. Desciende Espíritu de Dios, desciende Espíritu de Dios y llénanos. Desciende Espíritu de Dios, desciende Espíritu de Dios y llénanos. Dios de gloria y poder, llámanos Salvador, que queremos sentir. Santo Dios de Israel, como en Pentecostés, llénanos otra vez de ti, de ti. Desciende Espíritu de Dios, desciende Espíritu de Dios y llénanos. Desciende Espíritu de Dios, cúbrenos con tu gloria. Desciende Espíritu de Dios y llénanos. Desciende Espíritu de Dios, desciende Espíritu de Dios, desciende Espíritu de Dios. Levanta tu voz al cielo, desciende Espíritu Santo, desciende, llámalo, llámalo. Desciende, Espíritu Santo, llena este lugar. Desciende. Bien, mis amados hermanos, que Dios bendiga a estas personas que siempre nos siguen ahí de manera tesonera. Dios bendiga al hermano Julio Nova, que nos ha hecho un señalamiento fuera de los micrófonos. Mi hermano Julio, gracias por tu aporte. A Juan Alcántara, Beatriz, Dios te bendiga por tu bondad y por tu misericordia. Dios te recompensará
lo que tú has hecho por nosotros. A Daniela García Padilla y a su hijo Javi, que Dios los bendiga grandemente. A Yudelka Sánchez también, que sea bendecida, Dios te bendiga, Yudelka. Al apóstol Tony Méndez, Dios te bendiga, mi hermano Tony, eres muy querido y apreciado. A Kennedy Heredia, Kennedy, Dios te bendiga, Tigi, bendiga a Marisela, bendiga a tu hijo, allá donde ustedes están, a la querida y amada hermana Pastora Magandi Liranzo Sánchez, Dios te bendiga, mi hermana Magandi. Dios también bendiga a la hermana Marilia, a la hermana Antonia Suero, también Dios derrame bendiciones sobre ustedes, a la hermana Nova y a sus hijos, a Joel, que Dios bendiga grandemente a Joel Wilmore, Dios bendiga a su esposa Bianca y a la iglesia Orol Grato que pastorea a nuestra amada hermana Magandi y a su madre Alta Gracia, a sus hijas. A Vicen Delgado, Dios te bendiga, Vicen, mujer muy querida y apreciada esta, Vicen, aunque casi no comunicamos. Vicen, Dios te bendiga a ti, a tu esposo y a tus hijos, a tus dos niñas, Vicen, que Dios la siga bendiciendo más cada día. Al hermano Elpidio Zapata de allá de la República Dominicana que nos escucha, a la amada hermana Beatriz, a nuestro hermano Rafael Guerrero, que dentro de poco va a volver otra vez ahí, Rafael, a saludar al público y a despedirte. A Kennedy Hernández, Dios te bendiga, mi hermano Kennedy, a su esposa Keila, que Dios la bendiga, y a su esposa. Al pastor Carlos Sánchez, Dios bendiga grandemente, a nuestro hermano Carlos, a mi consuegra Marcé Delgado Gibello, Marcé, Dios me le bendiga abundantemente, a nuestra querida hermana Estela Dotel, Estela, Dios te bendiga y Dios te guarde, a Alfonso, a Rubel y a toda tu familia grandemente, a Yesenia Ramírez, Yesenia, eres muy querida y apreciada, mi hermana, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga a Jacob, a tu madre, a tu hermana Maribel y a tu hermana Jenny. La bendición de Dios sea con ustedes. A Mary Jane Caballero, Dios te bendiga, Mary Jane. A la esposa de mi hijo Pablo Gran, Dios te bendiga y bendiga a tu hijo Joel Abraham, bendiga a tu padre Juan Caballero, a tu hermana Jessie también, que Dios los bendiga grandemente. Que Dios también bendiga a nuestro amado hermano Elvin Hungría. Dios te bendiga a Elvin Hungría Velázquez. Dios también bendiga al hermano Saturnino Osuna. Dios bendiga a la hermana Daisy Peguero y a su esposo Juanel Antigua Luna. Que Dios bendiga al pastor y vicerrector de la Universidad Redeemer Christian, al pastor Piantini. Dios te bendiga, Claudio Piantini, y a todo ese grupo de hombres y mujeres que están en el plan de educación cristiana. Y Dios bendiga al instituto que tú presides, al Instituto Piantini Quesada. Dios bendiga también grandemente al hermano Pedro González, cariñosamente Tony, al hermano José Ramón Vidó, a Edward Rosario, Dios lo bendiga, también a su hermano Santo Rosario, cariñosamente a Ariti, que Dios los bendiga. Dios bendiga al pastor Elmer Martínez, presidente del movimiento Cristo La Roca, acá en España. Dios bendiga también a su esposa Paola. Dios bendiga también a la hermana Judy Álvarez, cariñosamente. Nancy. Dios bendiga también al hermano Orlin y a su esposa Carolina y a su hijo José. Dios te bendiga también al pastor Robert de León allá en Orlov, y también a la hermana Wendy Elvira, también que Dios la bendiga. Dios bendiga a la hermana Araceli Álvarez, que Dios la bendiga también, y a su hermana allá en Honduras, a la hermana
de ella y a su madre, a todos sus hijos. Dios los bendiga de una forma especial. Dios bendiga también al hermano Elías Germán. Dios bendiga a Elías Germán. Dios bendiga también al hermano Arimendi Rodríguez. Y que Dios bendiga especialmente a la esposa del hermano Elías. Dios bendiga a tantos hermanos, especialmente a mi hermano Tomás Rodríguez. Dios me le bendiga de una forma especial a Tomás Rodríguez, mi hermano y amigo y profesor de la universidad, y al pastor José Velázquez, también a nuestro hermano Julio de los Santos, al pastor Julio de los Santos, Dios los bendiga, al pastor Julián Soriano, también Dios los bendiga, a la hermana Dani Carmelina Ortiz, Dios la bendiga de manera especial. Dios bendiga al pastor Fausto Guzmán de la iglesia de Dios en Cristo la Senda. Dios bendiga a mi